o de manera abrupta? ¿De manera abrupta? Exacto, se inicia de manera abrupta o... sí, abrupta está bien. ¿Qué otra característica piensan que tiene la enfermedad aguda? Con respecto a la vida Es- cotidiana, ¿interrumpe la vida cotidiana una enfermedad aguda? Normalmente, ¿no? Sí. Una aguda, por ejemplo, vamos a hacerlo un poco más grave. Ustedes me dijeron un resfrío, pero lo voy a grabar un poco. Por ejemplo, una apendicitis. Sí, Es agudo, interrumpe es mucho. un cuadro agudo. Pero es, Interrumpe la vida cotidiana. sí. ¿Están ahí, no? ¿O se fueron a dormir? ¿Se hicieron el cafecito? Sí. Háganse el cafecito. Interrumpe la vida cotidiana. A nivel económico, si interrumpe la vida cotidiana, 1, 2, 3 días como mucho, porque es algo agudo. ¿A nivel económico va a influir esto, esta enfermedad? ¿Va a ser cara? ¿Va a Sí, ser pero más como una crónica? Que una crónica tenés que comprarte toda la medicación todos los meses. Ah, no, ya es un tratamiento a largo plazo. Eso sí va a Entonces, requerir una inversión grande. exacto, entonces vamos a poner que no es tan costosa, ¿sí? ¿cómo, profe? La aguda no es tan costosa como la crónica. Una enfermedad crónica vos gastás por el resto vamos a poner una enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes, O eh, tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo. o hipotiroiditis, ¿dijiste? ¿Hipotiroides? Sí, el problema de la tiroides es la tiroides de, no me acuerdo si se decía hipertiroidismo o hipotiroidismo de Hashimoto. Hipotiroidismo. Em, ¿Cómo termina una enfermedad aguda? Ah, ¿de hueso puede ser? También, crisis Profe, asmática. ¿una peritonitis o no? Sí, una peritonitis, sí. Bueno, acá pusimos unos cuantos ejemplos. Crisis asmática lo puse porque, por ejemplo, si se repiten las crisis asmáticas, termina lo más probable siendo un paciente con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, esas son las características. Igual ahora les voy a mostrar las definiciones bien, bien ordenaditas, pero esas son las características de enfermedad aguda. Quiero que el resto participe, porque si no se me van a dormir la siesta. Y yo también tengo sueño. Bien, en relación a esto, ¿cuáles serían las características de una enfermedad crónica con respecto al tiempo? Por ejemplo, Tiene una duración más larga. larga duración. Gracias por participar. Muy bien, se me despertaron. De nada, profe. Larga duración, ¿sí? Por más de 3 meses, una enfermedad por más de 3 meses, ahora igual les voy a mostrar la definición, ya se considera algo crónico, ¿sí? Uy, ¿qué hice? El inicio, bueno, no sé por qué se me abre. El inicio es insidioso. ¿Qué significa insidioso? Me estoy peleando con la compu, ¿eh? ¿Qué significa insidioso? ¿Que puede empeorar? Que quizás tengas ya la enfermedad, pero es media silenciosa y te das cuenta recién, por ejemplo, cuando te vas a hacer un laboratorio. Eso generalmente pasa con diabetes. Diabetes tipo 2, por ejemplo, ya lo vamos a ver al final del cuatrimestre. Con la tipo 2, a veces la gente no se da cuenta hasta el momento que se va a hacer un laboratorio, ¿sí? Entonces es como silenciosa, sí tiene algunos síntomas como polidipsia, como poliuria, pero quizás hasta el momento de un chequeo no se da cuenta. Profe, Eh, Ay, puse esto, ¿qué, mi amor? ¿la hipertensión también puede ser silenciosa en algunos casos? Sí, 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 sí. Si no hay dolor de cabeza, no se pone colorado,
no cuerpo tiene no se, mareos. o sea, el cuerpo no se somete, digamos, a un esfuerzo que refleje la enfermedad. Claro, no, a veces pasa que no se dan cuenta, se empiezan digamos, cuando le hacen los controles, eh, por eso está bueno que se hagan control de TEA cada tanto, ¿no? De tensión arterial. Eh, ¿La crónica interrumpe la vida cotidiana? Sí, 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 profe. profe. ¿Por qué? A ver. No necesariamente diría yo, porque como no presenta, como decís, los síntomas tan así, y uno Depende de indica qué cosas. tipo te impide o no. Por ejemplo, De- un problema de la tiroides no te impide, pero por ahí, no sé, una esclerosis ELA, tal vez sí a largo plazo. exacto. Claro. Al principio no necesariamente lo interrumpe, después hay que determinar bien ahí lo que dijeron de ELA, hay que determinar, ahora después vamos a ver las implicancias y las fases de la cronicidad, en qué etapa está y si interrumpe o no. Pero ponele, un paciente diabético puede vivir tranquilamente, hacer vida normal, que es más, ni te podés enterar, ¿no? O un hipertenso, digamos, puede hacer su vida normal y nadie se puede enterar. Así que yo pongo, no necesariamente se interrumpe según las etapas, vamos a poner así. Se interrumpe según etapas. ¿Les parece? ¿Es costosa? sí, Es Sí. muy costosa. ¿Sí? En relación, porque acá, digamos, en la aguda, uno sí, ponele, interrumpe su vida cotidiana y la persona no puede ir a trabajar y quizás si gana por día no va a ganar dinero, pero una crónica necesita de medicación forever, ¿no? Digamos, para siempre. Y ahora, por ejemplo, la medicación del diabético está carísima, ni les cuento una internación domiciliaria por un paciente con ELA. Yo les conté que tenía un amigo con ELA, ¿no? sí, Creo profe. que sí. Sí, es un gastadero de dinero que tiene nuestra amiga. Así que sí, es muy costosa una enfermedad crónica. Eh, ¿Qué pasa con la crónica? Obviamente, ¿se cura? No se puede No, tratar, digo yo. No, No se cura, se trata. Y yo, está la palabra cepalea, ¿no? Esto de el cuidado paliativo, el acompañamiento de este paciente para que tenga las mejores condiciones de vida posible y nada más. Voy a poner paliativo, voy a poner, pero era no como sé una ni. frase que vi que ayuda, no sé, ayudar al buen morir o algo parecido. Bueno, ayudar o acompañar, vamos a poner acompañar para que no quede más. O paliar, vamos a poner paliativo porque en realidad es la que acompaña, paliativos. Van a tener una clase especial de cuidados paliativos el cuatrimestre que viene. ¿Y ejemplos? Cáncer. Bien ahí. Las Hipertensión. más, TA las sería. más, Diabetes, ¿eh? profe. Neumonía, diabetes. No, neumonía no, ¿eh? ACV, Diabetes, EPOC, EPOC, Asma. el ACV, el el, asma, esperen ahí, el asma es más bien agudo, una crisis asmática. Si se sigue repitiendo, ahí sí pasa a ser crónica. Después, ¿qué Alzheimer, Claro, más yo hablo dijeron? de esa que es a largo plazo ya que estás con tu puff todo el tiempo. Bueno, pero ya pasás a ser EPOC, le decimos EPOC. Alzheimer, Em, Parkinson. Alzheimer, sí, porque es degenerativa. La Enfermedad renal apnea. crónica. VIH, VIH. El HIV ya se considera una enfermedad crónica, porque antes estaba en el grupo de enfermedades infecciosas
ahora ya se pasó al grupo de enfermedad crónica, ¿sí? Ser portador, digamos, hay muchísima gente portadora. ¿Qué más dijeron? A ver, que escuché por ahí. Osteoporosis. La artritis Artritis se termina siendo crónica. crónica. Bueno, un montón de ideas tienen, ahí está. Bueno, ahí quedó más o menos un cuadrito comparativo entre, voy a poner guardar, así ya después se lo subo al Classroom. Un cuadrito comparativo de la diferencia entre lo que es enfermedad aguda y crónica. Si ahora nos metemos en, esperen que voy a dejar de compartir, en la teoría de esto, que son las definiciones y dos conceptos específicos que les quiero mostrar. Ay, en vez de compartirlo. Ahí está. Bueno, ¿me siguen? ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Sí, 37, sí, pero qué profe. bien, qué espectáculo. Y todos despiertos. Me encantó. ¿Qué música escuchan ustedes? Miren la pregunta con la que Yo de salí. todo un poco. Música chicha escuchan acá. Chiche, ¿cómo se dice? Cumbia boliviana vendría a ser. Cumbia boliviana. Les voy a buscar algo. Así les pongo después. O alguno que comparta después música en el ingreso. Antes ponía, cuando en la pandemia poníamos música para cuando íbamos entrando todos al Zoom. Me Ahí están mandaba escribiendo. metal. Dale, Nina, pone la música. Nina, le decimos a Nina que el viernes que viene se encargue de poner música al ingreso. ¿Dónde estás, Nina? ¿Dónde estás? Acá estoy, Ahí está. profe. Ahí está. Buscate una música para el viernes que viene y ponemos al ingreso de todos, así nos despertamos. Bien, ya estás comprometida, Nina, ¿eh? Mirá que no me olvido. Dale, profe. Bueno, dale. Bueno, vamos ahora sí con las definiciones. Igual este Power se lo subo, pero era un poco lo que estábamos hablando recién en lo que es comparación. Enfermedad aguda, entonces, es aquella en la que aparecen signos y síntomas poco después de tener un contacto con el agente causal y sigue un curso corto, ¿sí? En los que habitualmente, bueno, como hablábamos hace un ratito, hay una recuperación o una muerte rápida o esta enfermedad se puede, ahí quiero pasar esto, ahí está, esta enfermedad puede pasarse a ser crónica, ¿sí? Bien, eso con respecto a enfermedad aguda, y ahora sí nos metemos en enfermedad crónica, ¿sí? Es aquella que produce signos y síntomas a lo largo de un periodo variable de tiempo, que sigue un curso largo y de la que se produce una recuperación solo parcial. Solo parcial, ¿por qué? Porque podés aliviar esos síntomas, pero no quiere decir que te cures, ¿sí? Por eso es que ahora vamos a ver dos conceptos específicos de lo que es la enfermedad crónica. ¿Cómo se puede definir la enfermedad crónica, que es lo que hoy nos dedicamos a eso, a enfermedad crónica? Es alteraciones notadas por primera vez hace más de 3 meses del momento de la entrevista. Esto es muy típico, por ejemplo, en asma, ¿sí? Si en 3 meses tuviste episodios de asma, 2 o 3 o 4 episodios de asma, lo más probable es que pasas a ser crónico, por ejemplo. Después dice alteraciones que pertenecen a un grupo de enfermedades que ya se consideran crónicas. Las enfermedades que ya se consideran crónicas son cáncer, diabetes y todas las cardiovasculares, ¿sí? Hipertensión, hipercolesterolemia, etcétera. Y cualquier alteración o desviación de lo normal que requiera a lo largo de un periodo supervisión, observación y cuidado, ¿sí? La enfermedad crónica necesita un seguimiento. Ahora vamos a ver las implicancias
de la cronicidad. Yo me imagino que todos ustedes, todos en absoluto, tienen algún conocido que tenga una enfermedad crónica. ¿Es así? Sí. No solo diabetes, porque, bueno, diabetes igual, ay, no me acuerdo el número, pero me parece que había uno cada 9, así, uno cada 9 personas era ya diabético. No me acuerdo bien el porcentaje. Después lo voy a averiguar. Mi perra está llorando. Dos conceptos importantes, y esto se lo marcan, se lo anotan, que es lo que tomo en el parcial y después lo tomo en el final. Dos conceptos importantes que están dentro de la cronicidad justamente son la remisión y la exacerbación. ¿Alguno sabe qué significan estas dos palabras, estos dos términos? Solo sé que creo que exacerbación es como alterarse. Alterarse, bueno, me gustó. ¿Alguno más que apueste? ¿No? Pónganle que estamos con alguna enfermedad crónica, vamos a hacer con la diabetes, que es el ejemplo más común. Etapa de remisión es cuando esos signos y síntomas, por ejemplo, signos y síntomas de un paciente diabético es las 3P para que se vayan acordando, después ya lo vamos a ver, es polidipsia, polifagia y poliuria. ¿Se acuerdan qué significan esos tres términos? Polidipsia, Sed excesiva, polifagia, bien ahí, hambre excesivo, bien ahí. ¿Y qué les dije? ¿Poliuria? ganas de orinar constantemente. Aumento de las Muchas micciones. aumento de las micciones. Bien ahí. ¿Quién me estaba hablando? ¿Julieta? Sí. Sí, Tan- profe. con todas las luces se despertó Julieta. Exacto. Entonces, esos son los signos, sí, síntomas generales de diabetes, que después ya lo vamos a ver. Pero remisión, ¿qué significa? Que esta enfermedad está en una etapa de control, digamos, está controlada, ¿sí? El paciente hace una vida normal con su medicación como corresponde, pero está controlada. Y exacerbación es como por ahí dijeron, ¿qué dijiste? Yo sé, ¿habías dicho algo? Y habían ¿Qué era dicho que era como alteración. Exacto. Bueno, una alteración es cuando hay una complicación de esa enfermedad, ¿sí? Generalmente esas complicaciones después traen aparejadas que ya queda alguna secuela más en ese paciente. Por ejemplo, una complicación en un paciente diabético es un pie diabético, que ayer decían justo cuando estábamos haciendo los pases de guardia. Cuando hay amputación, por ejemplo, de pie diabético. Otra exacerbación puede ser un episodio de cetoacidosis diabética, que creo que ayer también alguien me nombró. ¿Me siguen o estoy muy rápido? Sí, profe, te sigo. Profe, Sí. ¿podría repetir ay, no me sale la palabra. La- Repasemos. Exacerbación. Repasemos. Exacerbación. Exacerbación. Cuando hagas el ahorcado con alguien, cuando juegues al ahorcado, pone la palabra. Exacerbación es cuando digamos, por esa enfermedad hay alguna complicación que te dice, bueno, no sé, sos diabético, hiciste una cetoacidosis diabética, eso sí, hay interrupción de la vida cotidiana, quizás necesitas una internación y después quizás quedás con alguna secuela. Otra complicación de un paciente diabético puede ser que haga una ACV, porque obviamente van a tener alteraciones cardiovasculares, que hay que controlarlo después. Entonces eso sería también una exacerbación de la enfermedad diabetes, por ejemplo. Acá les digo las definiciones. Remisión. Remisión, los síntomas y las reacciones generales debidas a una enfermedad crónica pueden ceder con cuidado y tratamiento adecuado, ¿sí? Este periodo de la enfermedad está controlada y no se manifiesta claramente los síntomas. Digamos, la enfermedad está,
pero está controlada, no hay signos y síntomas, estamos tranquilos, ¿sí? Eso se llama etapa de remisión. ¿Quedó claro etapa de remisión? Entonces, Sí. bien, se me despertó Marga, ahí está. La esquizofrenia es una enfermedad crónica, obviamente incurable, pero lo que tiene que cuando la persona hace un brote, después queda con secuelas, digamos, nunca vuelve a su estado normal, sino que cada vez queda con una complicación más, con alucinaciones, etcétera. Ya lo van a ver con Vega cuando vean psicopatología. Bien. Implicancias de la cronicidad. Si quieren, como implicancias es bastante larguito, quieren que cortemos acá 10 minutos, se van a buscar el cafecito y Sirve. ¿les parece? Sí. Sí. Bueno, cortamos 10 minutos, son y 12 y a ver, y 25. Y 25 nos volvemos a conectar, ¿les parece? Ay, bueno. Decía que si tomaban un vaso con agua con él los iba a contagiar, que si Mm. se bañaban en la misma ducha, que si dormían cerca y así, ¿viste? O sea, mucha Y ignorancia en ponele, esa familia. No, prejuicio ignorante. sí, eso es ignorancia. Y si va a ponerle a algún médico conocido o algún enfermero conocido y le explique todo esto, ¿la familia No, es que aparte entenderá? están muy negados. No, están totalmente negados. Quedaron en la época donde era la enfermedad rosa y se dejó de enfermería o el trabajo de los agentes de salud, esto de educar, porque por esto pasan, digamos, estas cosas, por no tener conocimiento. eh, bueno, pobre el novio de tu prima, ¿me dijiste? Sí, sí. Bueno, ahí sí, trabaja con tu prima para que se cuide, ¿no? Lo único. No, sí, sí, ellos ya saben, están hace 4, 5 años juntos. No, es que si hay un buen control, si hay un buen acompañamiento médico, uno puede estar tranquilamente, pero bueno, hay que tener conocimiento porque ahí está el tema. Vemos HIV el cuatrimestre que viene, vemos infecciones de transmisión sexual, así que lo vamos a ver el cuatrimestre que viene, si Dios quiere. Bien, gracias por compartir eso, Juli. De nada, Eh, profe. bueno, segunda implicancia, dice que sigue entrando gente, no puedo creer. Los cuadros crónicos atraviesan por varias etapas diferentes en el transcurso de la enfermedad. Nosotros vimos ahora dos conceptos específicos, que ¿cuáles eran esos conceptos? Remisión y exacerbación. Más vale que se los acuerden hasta el día del final, ¿eh? Se los estoy diciendo. Sí, y después vamos a ver las etapas de las enfermedades crónicas, pero las dos palabras claves son estas, ¿sí? Remisión y exacerbación. Justamente acá lo dice, periodos estables de remisión y de exacerbación que necesita cada uno su tipo de tratamiento. Otra implicancia es que toda enfermedad crónica necesita, ¿sí? Tenerla bajo control. ¿Qué significa esto? ¿Con qué? Con tratamientos y con control. Por ejemplo, acá puse el ejemplo de la diabetes, eh, que el paciente necesita estar controlándose cada tanto. Ahora ya no se usa esa 3 veces por día o después de cada comida estar pinchándose. Ahora, digamos, cada tanto, un paciente que está bajo control, digamos, está controlado, eh, cada tanto se tiene que pinchar para, bueno, para ir viendo sus valores, ¿no? ¿Qué pasa? La no adhesión al plan del tratamiento, ¿sí? Puede incrementar el riesgo de complicaciones, ¿eh? Si no tomas la medicación em, o no te estás controlando, bueno, corres riesgo de tener complicaciones. En el paciente diabético es muy común, ¿sí? Está lleno de pacientes diabéticos de hombres, me viene la imagen de hombres de 60, 70 años diabéticos que siguen tomando Coca-Cola, o que no se controlan, eso sí es un riesgo, ¿sí? O que siguen comiendo, hacer un desarreglo con la comida. ¿Tienen algún familiar o alguien diabético conocido como para que les resuene este tema? Sí, profe.
Bien, y si nos vamos al ejemplo del HIV, lo que pasa con la gente que tiene HIV, la medicación es muy fuerte y a veces genera malestares estomacales o diarrea, y digamos, lo que les pasa a los que tienen tratamientos prolongados, así por toda la vida, es que a veces se enojan y no quieren tomar la medicación. Eso, bueno, corre riesgo de que después se genere alguna complicación. ¿Me siguen? ¿Están ahí? Sí, 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 profe. profe. Muy Sí, bien, profe. Sí, ahí está. profe. Gracias. Ahí apareció América, muy bien. Pues se pone verde cada vez que habla alguien. Otra implicancia, ¿sí? Es que una enfermedad crónica puede originar otra, y acá puse el ejemplo, seguimos con el ejemplo de la diabetes, que puede ocasionar con el tiempo problemas neurológicos o circulatorios, ¿sí? Porque creo que ayer hablamos ¿con quién hablaba ayer de diabetes? Alguien me preguntó ayer de acá algo. Em, Problemas neurológicos porque, digamos, tienen alto riesgo de hacer ACV los pacientes diabéticos que no se tratan. Estoy hablando que no se tratan, ¿no? Que Sí, no toman profe, la Leigel. medicación. Ah, con vos, Fernando, ahí está. Em, que ayer estábamos hablando de esto, ¿sí? Porque justamente va generando en la cañería, como digo yo, en los vasos, va generando placas de ateroma, la misma glucosa, y va tapando, entonces hay un alto riesgo de ACV o algún problema circulatorio. Por eso es que habrán visto la otra vez isquemias en miembros inferiores, ¿sí? O pie diabético que ayer alguien me nombró. ¿M? Bien, ¿quieren dar algún ejemplo de esto? ¿De alguna complicación de la diabetes que termina con otra enfermedad? Puede ser como cuando tienen alguna escara o herida que puede llegar a llevar a una osteomelitis. Bueno, me gustó. Bueno, hay úlceras, en pie diabético se puede hacer úlceras por diabetes, y puede terminar con alguna complicación más. Bien, otra característica, otra implicancia, ¿sí? Que en los diabéticos suele pasar que los ojos pierden la vista. Hay pérdida de vista si no está exacto, si es una de las complicaciones también, si no se trata, obviamente sí. Eso pasa cuando tenés altos niveles de glucosa por mucho tiempo. eh, y generalmente el paciente que no se trata mantiene niveles muy altos de glucosa durante muchas horas o durante todo el día, y es súper peligroso. Es más, porque necesitan después comer más dulce, tomar más coca y así, ya lo vamos a ver, se hace como un ciclo vicioso, entonces, bueno, ahí se complica más. Y ahí es cuando hay pérdida de vista y cuando riesgo de ACV, etcétera. Otra característica de la enfermedad crónica es que afecta a toda la familia, directa o indirectamente, la afecta a toda la familia. Acá dice que la familia no solo participa en el tratamiento, sino que puede alterarse la vida familiar radicalmente. Em, Acá la diabetes no, pero en otras patologías como que habíamos nombrado antes, ay, la de la chica de la película esta, esclerosis múltiple o ELA, ahí sí, sí, altera radicalmente la vida familiar, porque ya se convierte en una internación domiciliaria. ¿Alguno está haciendo internación domiciliaria? ¿No? Creo que no, profe, ninguno de acá, si no me equivoco. no. Ah, bueno. Sino que habla ahora. ¿Eh? No sé qué dijo No, Jessy. que si no, que hable ahora. Que hablen ahora o callan para siempre. Este, a veces hay cambios de roles, por ejemplo, nuestro amigo de ELA, obviamente que ya lo jubilaron en su momento del trabajo,
con 40 años, obvio, y hay pérdidas de ingresos, digamos, no gana lo mismo, sino está ganando una jubilación, por ejemplo. No, no son jubilaciones, son pensiones especiales. Em, la enfermedad, acá dice que con la enfermedad disminuyen actividades sociales, ¿sí? Y hasta separaciones. Eso suele pasar y, por ejemplo, bueno, el caso de acá de la prima de... Ay, ¿dónde está? Se me fue. No, no me aparece el cuadrito. Acá. Ahí está, de Juli. Eh, si se ponen a pensar en algún ejemplo, bueno, sí pasa eso, ¿sí? O en los pacientes, por ejemplo, con colostomía, ¿sí? Que les queda la colostomía ya crónicamente, no es que después lo vuelven a operar. Bueno, eso afecta muchísimo socialmente a la persona y con la pareja también. A veces hay situaciones que tenemos que ahí que Es colaborar. como que sienten que es una carga. Creo que es algo Sí. más superficial, tal vez incómodo, no sé. Sí, nosotros tuvimos un paciente que era un paciente muy social, le pusieron la bolsa de colostomía y no, bueno, no se quería ni mirar, ¿eh? Les pedían a las enfermeras que le cambiemos la bolsa y él no se quería ni mirar y le costó, digamos, no quería salir con sus amigos, nada, porque tenía miedo a que le sientan olor entonces, bueno, Es sí. como una sensación diferente, como las personas que pierden algún miembro, un brazo, una pierna. Exacto, Sensación. alteración de la imagen corporal. Ujú, exacto. Igual, Otra profe, hay casos, profe. ¿eh? Hay casos, porque yo me acuerdo que conocía a mucha gente que tienen los brazos amputados y las piernas amputadas y bueno, lo llevan cada uno con diferente manera. Por ejemplo, uno que con el que hacíamos clase de kickboxing, él decía, mirá que con la derecha pego más fuerte. O el otro, mirá que si no tengo la derecha, mirá que si el sábado sale el partido, yo me mando de una, dice. Mira, sí, obvio, hay casos que bien y hay casos que lo toman a mal. Profe, Sí. mi abuelo era diabético y bueno, tuvo pie diabético porque quedó internado y se lo tuvieron que amputar. Mm, Y a él le gustaba mucho salir a bailar y cuando ah, vio que le habían amputado los pies, cuando se despertó, es como que después se volvió a dormir y no despertó más, o sea, falleció. ¿En serio? Wow, Sí, sí. wow, wow. La amputación es fuertísima a nivel psicológico, ¿no? Y emocional, es fuertísima. Yo creo que nadie tiene noción de eso. Y ahí hay que acompañar un montón a los pacientes, hay que acompañar un montón. Bueno, en el caso ¿quién era tu abuelo? Sí. Ay, qué tema, qué tema. Bueno, por eso, el cuidado de las enfermedades crónicas para mantenerlas siempre en remisión. Em, Bueno, las personas con enfermedades crónicas y sus familias deben asumir responsabilidades importantes en el tratamiento cotidiano de la enfermedad. Y sí, esto de controlarse, esto de tomar la medicación, esto de hacer, no sé, rehabilitación o ejercicio, esto de, no sé, ir a alguna terapia alternativa. Bueno, constantemente la persona se tiene que dedicar tiempo para esa enfermedad, ¿sí? A diferencia de los cuadros agudos, que obviamente van al hospital, se curan y se vuelven y solucionan el problema, pero en otros casos, en el caso de cronicidad, tienen que mantenerse alertas todo el tiempo. Dice que, Profe, le iba a consultar. Yo estuve sí, viendo, Maylin, ¿cómo? yo estuve viendo, me salió de la nada un video que decía tipo piel de mariposa, que sería una epiderm- epidermólisis bullosa. Mm. Sí, no vi yo ningún caso personalmente, pero sí vi la famosa piel de mariposa, bueno, por los videos y todo. Es todo un tema, súper doloroso, súper molesto. eh, Se dan los niños generalmente. Después no sé cuánta vida tienen, vida
tienen esas personas, pero es una enfermedad súper cruel, súper Profe, cruel. Sí, Luis. puede ser que esa enfermedad es cuando, bueno, la piel es demasiado frágil o algo así. Claro, La... perdón que no lo expliqué, es piel muy sensible que Ahí como que está, sí. se cae la piel, hay que estar vendándolo al paciente, ir vendando donde se le vaya saliendo la piel, por decirlo de una forma, súper, súper molesto, súper molesto. Yo lo que tuve es un paciente con cáncer de piel digamos, la sensación que tenía era era como un paciente quemado, pero todo, general, había que hacerle la cura en todo su cuerpo. Y con muchísimo dolor, lo medicábamos antes de empezarle la curación. Los que están en el quemado ahora verán que los medican antes de empezar la curación, porque es súper doloroso y el paciente se pone mal, agresivo. Bueno, justo a mí me tocó un paciente súper agresivo encima, que ni les cuento las palabrotas que me decía mientras que lo curaba, pero bueno, súper entendible. Así que sí hay enfermedades crónicas bastante crueles, por no decir otra cosa. Acá lo que dice que la próxima implicancia o la próxima característica es que el tratamiento de esta enfermedad crónica es un proceso de descubrimiento. Y es verdad, porque el paciente va descubriendo qué le hace bien, qué le hace mal. Mira, esta medicación me funciona, digamos, es una negociación continua con su médico. Mira, no, esta medicación mejor, bueno, acá está el ejemplo de la insulina. Ahora hay unas bombas de insulina, por ejemplo, que se la ponen intradérmica, y automáticamente el aparato controla la glucosa y le inyecta la insulina que necesita el paciente. Está buenísimo, por ejemplo. Pero bueno, eso se va negociando con el paciente. O hay, no sé, mi mamá el otro día me dijo, no, tengo muchas pastillas, mucha medicación de diabetes, ¿no? Entonces la médica le dijo, bueno, pero esta tiene los dos. Y negoció y le dio una pastilla que tenía las drogas de dos, por ejemplo. Entonces es esto de ir negociando y ver qué me hace bien, qué me hace mal. Y eso es totalmente personal. A una persona quizás le hace súper bien, a otra no. Sí, es totalmente personal. Ah, profe, recién mencionaba lo que es un glucómetro, ¿no? Que es un dispositivo Claro, de monitoreo, creo que se conecta por Bluetooth. sí, lo usan con el celular. Exacto. Es una genialidad. Sí, sí, sí. Bueno, son los adelantos de la tecnología. Pensar que hace muchos años la gente se moría por ser diabética. Y ahora, bueno, gracias a los adelantos, eh, súper bien. Otra implicancia, bueno, que una enfermedad crónica, como decíamos recién, es costosa tanto en la medicación como en equipos. Si un paciente con ELA necesita todo un equipo en su casa para tratarlo, pues llega un momento que ELA lo tenemos que poner dentro del programa, porque no está. Llega un momento que ese paciente, por ejemplo, no puede respirar por sus propios medios y necesita estar todo el tiempo con el respirador, por ejemplo, y ahí ya necesita otro tipo de equipos. Bueno, vivir una enfermedad crónica significa vivir en incertidumbre, y sí, porque bueno, tenés que estar todo el tiempo controlando a ver qué pasa, qué viene, ¿sí? Y acá a todos les digo lo mismo. Si nosotros tenemos conocimiento, está bueno que le vayamos adelantando a ese paciente lo que puede ir pasando. Por ejemplo, en un ELA, mira que después de esto quizás no puedas caminar, o después de esto mira que quizás ya no puedas mover un brazo o el otro. Ir adelantándole baja el nivel de ansiedad y la persona se va preparando para lo que viene, ¿sí? Quizás es crudo, hay que ver de qué forma, ¿no? El modo en que uno lo va acompañando al paciente, pero siempre está bueno esto de ir adelantando lo que viene. Em,
Bueno, acá dice que a veces se desconoce lo que viene, pero nosotros sí sabemos el progreso de la enfermedad. eh, y hasta dónde progresa el padecimiento o si pueden ocurrir complicaciones o no. Bien, esa es la última implicancia. Bueno, acá les dejo otro cuadrito de diferencia entre enfermedad aguda y crónica, que es muy parecido al que vimos. Y nos vamos a las fases, no sé cómo estoy de hora, a las fases de la enfermedad crónica.